Muy buenos días tengan todos. Agradecemos al Señor por este nuevo día donde podemos seguir disfrutando de su fidelidad y de su misericordia para con todos nosotros. Tenemos nuevamente el propósito de compartir alguna meditación devocional que hemos estado considerando en la Epístola a los Hebreos, mirando allí la superioridad de Cristo. Hoy nos corresponde el capítulo 3, donde se expone allí que el Señor Jesucristo es superior a Moisés. Entonces leamos allí el capítulo 3 de la Epístola a los Hebreos a partir del versículo 1 hasta el versículo 6. Dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en las esperanzas. Dejemos la lectura hasta allí, sabiendo que el Señor bendice. Amén. Como sabemos, en la Epístola a los Hebreos, el escritor va a demostrar a través de las Escrituras la superioridad de Cristo sobre todas aquellas cosas que eran de gran estima para los judíos, para los hebreos. Y si alguien tenía relevancia entre la nación de Israel, era precisamente Moisés, un personaje en la historia de la nación de Israel que tenía mucha relevancia, porque fue el hombre a quien Dios usó para libertarlos a ellos de la esclavitud en Egipto. Pero no solamente eso, sino que Dios lo puso allí como ese mediador del pacto antiguo de la ley. Fue a través de Moisés que Dios transmitió la ley a la nación de Israel. Y por eso ellos consideraban a Moisés un hombre muy influyente y además muy grande entre el pueblo de Israel. Es por eso que en el capítulo 3 entonces se hace una exposición que primero hay una comparación entre Moisés y Cristo y después se hace un contraste para demostrar la superioridad de Cristo con respecto a Moisés. Primero él compara que Cristo es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y en eso se compara a Moisés, porque ciertamente Moisés fue el mediador que Dios utilizó, porque la expresión allí apóstol hace referencia a que era el enviado de Dios, el que iba a representar a Dios delante del pueblo. Eso era Moisés y también lo fue el Señor Jesucristo. Pero también la expresión sumo sacerdote, el énfasis es que es el mediador o el representante de los hombres ante Dios. Y ya uno en esa comparación, uno va con las Escrituras a entender la superioridad de Cristo también, porque ciertamente ahora la Biblia dice acerca del Señor Jesucristo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De modo que Él representa a Dios delante de los hombres, pero también como gran sumo sacerdote, Él representa a los hombres delante de Dios e intercede por ellos. De modo que por eso tanto dignidad de Él y tanto mayor honra y gloria, porque es el que Dios ha establecido ahora como ese único mediador. Ahora el autor va a hacer una demostración de la superioridad de Cristo por vía del contraste, en lo cual
el Señor es superior a Moisés. Y nosotros podemos considerar también algunas cosas. Por ejemplo, en el significado de su nombre, que era la realidad de lo que había ocurrido en sus vidas. El nombre Moisés significa salvado de las aguas. Literalmente, eso fue lo que ocurrió con Moisés cuando era un niño. Sin embargo, el nombre de Jesús significa Jehová Salvador, el Salvador. Ahí ya encontramos una superioridad de Cristo en ese contraste, mientras Moisés es uno que ha sido salvado. Y entendemos que detrás de esa salvación estaba Dios. El Señor Jesucristo es el Salvador. Ahora también podemos pensar en lo que el autor habla acá con respecto a la casa, la superioridad de Cristo. Sabemos que en la antigüedad el tabernáculo estaba diseñado con el propósito de que Dios habitase en medio de su pueblo. Y era algo representativo donde la gloria de Dios iba a manifestarse en medio del pueblo, allí en el tabernáculo, sobre el propiciatorio, en el lugar santísimo. Y que en cierta manera esto era lo que representaba a Dios de una forma física acerca de una realidad espiritual que era la que él deseaba manifestar. La verdadera casa sobre la cual Dios quería permanecer era Israel mismo como nación, el pueblo de Dios. Y en ese sentido Moisés era parte de ese pueblo de Dios. Él era parte de la casa. Entonces, con respecto al Señor Jesucristo, Él no es parte de la casa, Él es el constructor de la casa, hablando de su pueblo como casa de Dios. En este tiempo hace referencia a la iglesia. La casa de Dios en la antigüedad espiritualmente era la nación de Israel, el pueblo de Dios. Ahora, hoy en día, es la iglesia. Por eso dice la Biblia que la iglesia es casa del Dios viviente. Y fue Cristo el que la construyó. Cuando sobre aquella confesión de Pedro, que él dijo, tú eres el Cristo, él dijo, sobre esta casa edificaré, o sobre esta roca edificaré mi iglesia. Haciendo referencia a que la iglesia de Dios es la casa de Dios y el Señor Jesucristo es su constructor. Y es lo que dice aquí el escritor, mayor gloria tiene que la casa el que la construye. Y por eso demuestra allí la superioridad de Cristo, porque Él es el constructor de la casa. Pensando en la iglesia o el pueblo de Dios como esa casa de Dios. Moisés fue siervo fiel en la casa. El Señor Jesucristo es dueño de la casa. Él es el Hijo. Y en eso demuestra también su deidad y su superioridad, porque ciertamente Moisés tuvo un privilegio muy grande. Él se dijo de él que él iba a ser como el representante de Dios. Él dice, tú serás como Dios delante del pueblo. Sin embargo, el Señor Jesucristo es Dios mismo entre su pueblo. Como dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tanto superior es el Señor Jesucristo a Moisés, porque Él no es una representación solamente de Dios. Él es Dios manifestado en carne. El gran misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y el Señor Jesucristo es Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y como hombre
efectuó la obra de nuestra redención, tomó nuestro lugar, haciéndose responsable de nuestros pecados, y ahora está en los cielos después de haber resucitado, exaltado hasta lo sumo como nuestro gran sumo sacerdote, que intercede a nuestro favor y que es misericordioso y compasivo y que nos representa a nosotros los seres humanos, a los salvados, los creyentes, nos representa delante de Dios como ese precursor. Ahora, en eso, Cristo es superior a Moisés, en que Él es el creador de la casa misma, no es parte de la casa, y que Él es Dios mismo, el Hijo eterno, como dueño de la casa, no solamente como un siervo que lo era Moisés, sino como el dueño y tiene toda la autoridad. Qué maravilloso nuestro amado Salvador. Ciertamente la ley por Moisés fue dada, pero la gracia nos vino por nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo dijo que Moisés hablaba de Él. Empezó a explicar y enseñar todo lo que Moisés había referido acerca de Él en las Escrituras, como aquellas cosas que hablaban acerca del Mesías que había de venir. Por eso alabamos y glorificamos a nuestro amado Salvador, porque Él es superior y por tanto es digno de mayor gloria y mayor honra. Amén.